En el corazón de Ayacucho, donde las calles empedradas susurran historias de virreyes y rebeldes, se encuentra el callejón de las picanterías más afamadas. Al caer la noche, pasadas las 7, el aire se espesa con el humo fragante de las parrillas y el aroma embriagador del ají panca y el huacatay. Entre todos los locales, destacaba el Fogón del Inca, un restaurante de lujo conocido por su arquitectura colonial y sus precios exorbitantes, un lugar donde el poder de la ciudad se reunía a manteles puestos. Aquella noche, sin embargo, una tensión inusual flotaba en el ambiente de su salón privado, un espacio reservado con muros de adobe y vigas de madera oscura. No se admitían clientes corrientes. La mesa principal estaba ocupada en su totalidad por el general de división Mateo Vargas, comandante de la 4ª División de Infantería, y su círculo más cercano de oficiales. Sobre las brasas de la parrilla empotrada en el centro de la mesa, unos jugosos lomos de alpaca, el corte más fino y costoso, chisporroteaban con un sonido seductor. Pero quienes manejaban las pinzas no eran los experimentados cocineros del restaurante. Eran 2 soldados, con el cabello rapado al ras y una expresión de pánico congelada en sus rostros, con el emblema de la división cosido en sus uniformes de faena. El sudor perlaba sus frentes mientras daban vuelta a la carne con una torpeza nerviosa. «Oye, Quispe, se te está quemando la carne». «¿Dónde diablos tienes los ojos, soldado?», rugió el general Vargas, golpeando la parrilla con sus cubiertos de plata. Su rostro, enrojecido por las 3 botellas de pisco puro que ya había vaciado, era una máscara de furia contenida. Mi general, disculpe usted. Lo retiro ahora mismo. Tartamudeó el soldado llamado Quispe, temblando como una hoja de coca al viento mientras apartaba el trozo de carne carbonizado. Observando la escena con una sonrisa socarrona, el coronel Ricardo Soto, su jefe de Estado Mayor, se apresuró a rellenar el vaso del general. Mi general, es que a estos muchachos les falta disciplina. Mañana mismo me encargo de darles una lección que no olviden. No se preocupe. Pero ahora, sírvase otra copa. Salud. Así se habla, Soto. Firmes. Eres el único que me entiende en este bendito comando. Vargas apuró el pisco de un solo trago, limpiándose las comisuras de los labios con el dorso de la mano. Los mocosos de ahora son unos blandengues. Pura gelatina. En mis tiempos de cadete, bastaba una mirada de un superior para que volaran los ceniceros. El mundo se ha vuelto demasiado suave, mi coronel. Demasiado suave. Vargas hojeó el menú con desdén y luego gritó hacia la cocina. Mozo. Tráigame 2 porciones grandes de ceviche de conchas negras. Y apúntelo a la cuenta de la división. Ya sabe, del fondo de rancho que sobró este mes. Era una malversación flagrante, ejecutada con la desfachatez de quien se sabe impune. El dinero destinado a la comida de miles de soldados, a sus papas, a su quinoa y a su modesto trozo de pollo, se estaba transformando en un manjar exclusivo para la cúpula de oficiales. Nadie en la mesa se atrevió a objetar. El oficial de logística, un comandante de rostro pálido, fingió hacer cálculos en su celular por un momento antes de asentir con una sumisión casi imperceptible. El coronel Soto, percibiendo el momento oportuno, se inclinó con aire conspirador. ¿Y qué me dice de las noticias, mi general? ¿Ha oído algo de la nueva comandante del Braem que llega? La frente de Vargas se arrugó en un gesto de profundo desagrado. Tragó con dificultad el trozo de carne que masticaba y carraspeó, como si quisiera escupir en el suelo de madera pulida. Ah, ¿te refieres a esa mujer de las fuerzas especiales? Elena Mendoza, creo que se llama. La misma, mi general. Egresada como espada de honor de la escuela militar, con más de 10 años en las FOES, las Fuerzas de Operaciones Especiales. Dicen en Lima que su ascenso a general de división es el más rápido de la historia reciente. El comando conjunto no habla de otra cosa. Va. Pamplinas. Resopló Vargas con desprecio. Eso no es un ascenso, es un regalo político. Un paracaídas dorado. ¿Desde cuándo una mujer luce 3 soles en el hombro? Es ridículo. ¿Qué sabrá ella de comandar una zona de combate como esta? No es lo mismo corretear a 4 terroristas en la selva que dirigir miles de hombres en un territorio tan complejo como el Braem. Los que solo han visto la guerra desde un escritorio en Lima no entienden nada de la realidad. Vargas no sentía el menor reparo en denigrar a una superior en rango. Para él, Elena Mendoza no era más que una advenediza con suerte, una pieza decorativa puesta ahí por políticos que buscaban una cuota de género. Tiene toda la razón, mi general, secundó Soto, con el servilismo de un perro fiel.
Nuestra cuarta división es la columna vertebral de este comando. Somos los Huancavelica, los que conocemos cada quebrada y cada comunidad de Ayacucho y Apurímac. ¿Quién es esa mujer para venir a decirnos cómo hacer nuestro trabajo? Cuando llegue, tendremos que darle una bienvenida como se merece, para que entienda quién manda aquí de verdad. La adulación de Soto hizo que Vargas soltara una carcajada gutural. Le dio unas palmadas en el hombro, tan fuertes que resonaron en la sala. Ese es mi coronel. Siempre leal. Dicen que llega pasado mañana, ¿no? Así es, mi general. La ceremonia de asunción de mando es en 2 días. Perfecto. Después de la ceremonia, fingiremos recibirla con todos los honores. Seré el más cortés de los subordinados. Pero en la práctica, controlaremos toda la operación. Ella solo firmará los papeles que le pongamos delante. La convertiremos en un simple florero, en una marioneta. Ambos rieron a carcajadas y chocaron sus vasos nuevamente. Por la eterna gloria de la cuarta división. Y por nosotros. Firmes. Corearon los demás oficiales. El tintineo cristalino de los vasos resonó en la habitación, un sonido obsceno en medio de la corrupción. En un rincón, de espaldas a ellos, la mano del soldado Quispe, que seguía junto a la parrilla, tembló de una forma casi imperceptible. Recordó la mañana de ese mismo día, cuando el sargento de la cocina suspiraba con frustración porque no había suficientes papas para el rancho y la sopa de quinoa parecía más bien agua turbia. Mientras los soldados comían una miseria insípida, su general se daba un festín con el dinero de sus propias raciones. Una oleada de rabia impotente le subió por el pecho, pero él, un simple soldado, no podía hacer nada. Su único deber era seguir volteando la carne para que no se quemara. El coronel Soto, con el rostro ya amoratado por el alcohol, posó su mirada en él. Oye, tú, Quispe. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Mi coronel, soldado Javier Quispe. Ningún plan en particular, mi coronel. Estupendo. Ya conoces la chacra de mis padres, ¿verdad? ¿Recuerdas el muro de contención que empezamos a levantar el mes pasado? Pues este fin de semana lo terminas. Tráete a un par de tus amigos. Mi madre dice que le faltan manos para la cosecha de papa. A la orden, mi coronel. Firmes. Era una orden ilegal, un abuso de poder descarado. Su descanso del fin de semana sería sacrificado para trabajar como peón en la finca de los padres de un superior. Sin embargo, Quispe tuvo que obedecer sin rechistar. Sabía perfectamente las represalias que sufriría si se negaba. ¿Lo ve, mi general? A estos muchachos hay que mantenerlos ocupados. Así es como aprenden a obedecer, dijo Soto, volviéndose hacia Vargas. Cuando terminemos el muro, podríamos organizar una pachamanca allí mismo. Yo me encargo de conseguir un par de corderos. Solo tengo que presionar un poco al jefe de abastecimiento, y seguro que aparecen unas cuantas cajas de carne de la nada. Excelente idea, Soto. Eres un buen hijo, un verdadero ejemplo. La noche de Ayacucho, impregnada del aroma a tierra húmeda y eucalipto, se corrompía con el hedor del poder putrefacto que emanaba de aquel salón. La conversación, lubricada por el pisco y la codicia, se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Lo que ellos ignoraban, en su burbuja de arrogancia, era que cada uno de sus actos, cada palabra, estaba siendo observado desde muy cerca. Al otro lado de la ventana del restaurante, en la penumbra del estacionamiento, un sedán negro con lunas polarizadas permanecía inmóvil y silencioso. El motor estaba apagado, pero en su interior, una mirada fría y penetrante brillaba en la oscuridad. A la mañana siguiente, el campo de maniobras del comando del Braem, en las afueras de Ayacucho, amaneció bajo un cielo plomizo. Nubes grises y densas cubrían las cumbres andinas y una llovizna fina y persistente empapaba el ambiente. Los soldados y oficiales, formados en perfecta simetría para la ceremonia de asunción de mando, mantenían una postura impecable, pero en sus rostros se leía un aburrimiento profundo. En el estrado, una nueva figura recibía el bastón de mando de manos de su predecesor. Era la general de división Elena Mendoza, la mujer más joven en alcanzar ese rango en la historia del ejército del Perú. Su figura, comparada con la de los robustos generales que la rodeaban, podía parecer menuda, pero la energía que emanaba de ella era suficiente para dominar todo el campo de desfile. La llovizna que caía sobre su uniforme de gala parecía desviarse antes de tocarla, repelida por la agudeza de su mirada. Sus labios, firmemente apretados,
Contaban la historia de las innumerables líneas de fuego que había cruzado durante sus años en las Foes, en el corazón de la selva. Elena Mendoza se plantó frente al micrófono. No llevaba ningún papel en las manos. Paseó su mirada lentamente sobre los comandantes de las unidades subordinadas, un mar de rostros y uniformes. Su vista se detuvo un instante en el lugar donde se encontraba el general Mateo Vargas. Él, por su parte, mantenía una expresión solemne, pero por dentro se burlaba. Veamos qué tan fuerte grita esta gallinita, pensó. La boca de Mendoza se abrió. Firmes. Fue un saludo corto, rotundo. Su voz no era particularmente alta, pero al pasar por los altavoces, adquirió una resonancia metálica, pesada, como el olor a pólvora. La multitud guardó un silencio expectante. Soy la general de división Elena Mendoza. Desde hoy, por llamado de la patria, asumo el comando de esta valerosa unidad de combate. Hizo una pausa deliberada. La llovizna comenzaba a arreciar. Un edecán se acercó para ofrecerle un paraguas, pero Mendoza lo detuvo con un simple gesto de la mano. Dejó que la lluvia le mojara el rostro y continuó. Detesto las formalidades. Aborrezco los protocolos inútiles. Un soldado existe únicamente para cumplir su misión, seguir el reglamento y servir a su nación. Sin embargo, los rumores que me han llegado desde esta región de Ayacucho y el Brain, incluso antes de mi llegada, me han hecho dudar del honor de algunos. La ceja de Mateo Vargas se arqueó levemente. ¿Rumores? ¿Qué rumores? La mirada de Mendoza volvió a clavarse en él, precisa como un disparo de francotirador. Rumores de que el rancho de los soldados es miserable. Rumores de que los fines de semana, nuestros hombres no están en el campo de entrenamiento, sino trabajando en tierras privadas. Rumores de que ciertos comandantes convierten la sangre y el sudor de sus subordinados en su pisco de cada noche. Un murmullo recorrió las filas. Nunca antes un comandante había utilizado un lenguaje tan directo en una ceremonia de asunción. Lo habitual era escuchar discursos vacíos sobre la defensa del territorio o el espíritu de Bolognesi. Pero Elena Mendoza era diferente. Serví 15 años en las fuerzas especiales. Nuestra misión era infiltrarnos en el corazón del enemigo y cumplir el objetivo de la manera más sigilosa y letal posible. Mi forma de comandar no será distinta. Sus ojos brillaron con una luz gélida. Un soldado corrupto es más peligroso que el enemigo. Si encuentro tejido necrótico en mi unidad, lo extirparé. Sin anestesia y de la forma más dolorosa posible. Mateo Vargas sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquello no era una simple amenaza. Esa mujer era real. La leyenda de las Foes, la que llamaban la Cobra, era ella. A partir de hoy, anuncio una inspección de alta intensidad en todas las unidades subordinadas. No crean que pueden ocultar algo. Yo ya estoy viendo lugares mucho más profundos de lo que ustedes imaginan. Fin del comunicado. Elena Mendoza levantó la mano a la sien en un saludo marcial. Firmes. Firmes. El grito de los soldados fue más atronador que nunca. En contraste, los rostros de varios comandantes en el estrado se habían vuelto pálidos como el papel. En particular, los del general Mateo Vargas y el coronel Ricardo Soto, que habían adquirido un tono ceniciento. La ceremonia concluyó y los oficiales de alto rango se dirigieron al casino para un pequeño cóctel. Vargas, esforzándose por parecer indiferente, se acercó a Mendoza con una sonrisa forzada. Mi general, permítame felicitarla sinceramente por su nombramiento. Soy el general de división Mateo Vargas, comandante de la 4ª División. Su discurso ha sido muy inspirador. Vargas extendió la mano. Pero Elena Mendoza no la tomó. En su lugar, lo miró fijamente a los ojos y, con un tono helado, le dijo. General Vargas, ¿estuvieron buenos los anticuchos de anoche? La expresión de Vargas se congeló. Sintió como si el aire le faltara en los pulmones. ¿Perdona, ¿a qué se refiere? Añadió un ceviche de conchas negras a la cuenta del rancho de la tropa, ¿no es así? Justo el día en que sus soldados comieron una sopa de quinoa que era pura agua. Mendoza dio un paso adelante, susurrando con una voz tan baja que solo Vargas podía oírla. ¿La carne que asaba el soldado Quispe, le sentó bien? Prepárese, general. Le dije que la cirugía iba a empezar. Y sería sin anestesia. Sin decir más, Elena Mendoza pasó de largo, dejando a Vargas petrificado en medio del salón. Tras ella, en silencio,
La seguían el jefe de la policía militar y el inspector general, cada uno con un maletín en la mano. Ya en el pasillo, Mendoza se detuvo junto a un ventanal. La lluvia había cesado, pero las nubes de tormenta seguían cubriendo el cielo sobre el comando. Empecemos, dijo, sin apartar la vista del horizonte. Inspector, confisque todos los libros de contabilidad de la cuarta división. Ahora mismo. A la orden, mi general. ¿Y usted, jefe de la policía militar? Sí, mi general. Localice la chacra de los padres del coronel Ricardo Soto. Intervendremos el lugar este fin de semana. Quiero que se acerquen con sigilo. Asegúrese de que ningún soldado resulte herido en la operación. Entendido, mi general. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Elena Mendoza. Era la sonrisa de un depredador frente a su presa. La misma expresión que ponía en sus años en las FOES justo antes de iniciar una operación antiterrorista. La guerra ya había comenzado. Una guerra sin disparos, pero que prometía ser más cruel que ninguna otra, la guerra de la ley y el reglamento. La noche en la sierra de Ayacucho era una bestia de colmillos afilados, fría y silenciosa. La oscuridad en esta zona de frontera, en el corazón del Braim, tenía una textura distinta a la de la ciudad. Era una negrura absoluta, casi tangible, que lo devoraba todo. En esa inmensidad, el puesto de vigilancia avanzado del 19º Batallón de Infantería, la unidad más remota de la cuarta división, debería haber estado vibrando con la tensión de la primera línea. En cambio, flotaba en una atmósfera de tedio y abandono. Eran las 2 de la madrugada, la hora en que la conciencia humana es más vulnerable. En la sala de radio, el sargento Reategui le dio un codazo a su subalterno, que cabeceaba sobre la consola. Oye, cabo, despierta. ¿No ves que es hora de la ronda? Disculpe mi sargento. Pero el teniente de guardia lleva durmiendo en su catre desde la cena. No creo que venga a supervisar nada esta noche. Era cierto. El oficial de servicio, un joven teniente, había alegado sentirse mal después del último relevo y se había encerrado en el puesto de comando. Sus ronquidos llegaban hasta la sala de radio. Igual tenemos que dejar registro en el cuaderno de novedades, aunque sea para cumplir, resopló el sargento. Justo cuando iba a anotar sin novedad en el parte diario, un chirrido metálico, espeluznante, rompió el silencio. La pesada puerta de acero del puesto se estaba abriendo. El sargento levantó la cabeza instintivamente. Nadie debía visitar ese lugar a esas horas. Y mucho menos sin anunciar el santo y seña. ¿Quién vive? ¡Alto o disparo! ¡Santo y seña! Gritó el sargento, amartillando su fusil con torpeza. Pero cuando la figura emergió de la oscuridad, el sargento se quedó sin aliento. El dedo se le heló sobre el gatillo. Un uniforme de combate empapado por la lluvia. 3 soles de oro brillando en el cuello. Y una mirada más fría que la propia noche andina. Era la general de división Elena Mendoza. No había edecanes, ni escoltas. Estaba completamente sola. La cobra. La leyenda de las FOES, aquella de la que se decía que podía sobrevivir semanas en territorio enemigo sin ayuda, estaba ahora, como un fantasma, en medio de su sala de radio. Baje el arma, sargento. Soy de los suyos, su voz, aunque baja, golpeó los tímpanos de Reategui con la fuerza de una orden. Mi general. Firmes. Puesto de vigilancia sin novedad. El sargento estaba tan sorprendido que apenas pudo articular el saludo reglamentario. Mendoza ignoró su saludo y caminó lentamente hacia el puesto de comando. El sonido de sus botas militares sobre el suelo mojado era lo único que rompía el silencio. ¿Dónde está el oficial de servicio? Este está preparando la siguiente ronda, mi general, mintió el sargento desesperadamente. Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Mendoza. Sin responder, abrió la puerta del puesto de comando de una patada. ZZZ. MMM. El teniente a cargo, un tal capitán Gálvez, dormía profundamente, ajeno al mundo. Su imagen era un cuadro de negligencia. Sobre su escritorio, junto a un envase de sopa instantánea a medio comer, había una pequeña botella de pisco vacía. Alcohol en un puesto de primera línea, durante una guardia nocturna. Mendoza se acercó al oído del capitán dormido y le susurró. Despierte, capitán. Estamos en guerra. Ah. ¿Qué? ¿Guerra? ¿Dónde?
Gálvez saltó del catre con un grito y rodó por el suelo. Buscó a tienta su casco, y entonces sus ojos se encontraron con la mirada glacial de Elena Mendoza, que lo observaba de pie, con los brazos cruzados. En ese instante, todo el color desapareció de su rostro. «Mi general, ¿qué hace usted aquí? Mientras usted libraba batallas en sus sueños, yo vine a buscar a los fantasmas de esta unidad». Mendoza arrastró una silla y se sentó, señalando con la barbilla un archivador metálico en la esquina. «Tráigame el parte de personal, la lista de servicio de hoy y los registros de pagos de los últimos 6 meses. Ahora mismo». Las manos del capitán temblaban sin control. «Mi general, eso va contra el reglamento de seguridad». ¿Reglamento? ¿Acaso esa botella de pisco que se bebió está en el reglamento? Le doy 10 segundos. Empiecen a contar. La orden de Mendoza era absoluta, innegociable. Llorando por dentro, el capitán abrió la caja fuerte y sacó los documentos. Con la misma precisión con la que analizaba mapas de inteligencia en las FOES, Mendoza empezó a revisar los papeles. El único sonido en la habitación era el pasar de las hojas. Después de unos minutos, su mano se detuvo. Extraño. Según los registros, la primera compañía tiene 120 efectivos. Pero en el parte de rancho de esta noche solo figuran 100. Me faltan 20 hombres, capitán. Ah, eso es por los que están de permiso y de franco, mi general. La lista de permisos está aquí. Aparte de ellos, me siguen faltando 10. Y estos 10 de aquí, señaló una lista de nombres, el sargento Ismael Condori y otros 9. Llevan 6 meses asignados en comisión de servicio. El dedo de Mendoza estaba sobre la frase destacado al comando de división. ¿A qué parte del comando de división fueron destacados? Revisé todos los registros de personal de la división antes de venir. No existe ninguna orden de destaque con estos nombres. El capitán Gálvez se mordió el labio. El sudor frío le corría por la espalda. Era una bomba de tiempo. Si hablaba, la explosión alcanzaría hasta el propio general Vargas. ¿No puede hablar? De acuerdo, entonces lo adivinaré yo. ¿Estos soldados existen realmente? Mendoza se levantó. Se acercó lentamente, mirando a Gálvez directamente a los ojos. Su presencia era tan abrumadora que el capitán retrocedió hasta chocar con la pared. Han creado soldados fantasma en los registros para que alguien se embolse sus sueldos y sus bonificaciones de zona de combate, ¿no es así? Y el dinero se deposita puntualmente cada mes en una cuenta a nombre de un familiar del general Mateo Vargas. Lo que aprendí en las FOES, capitán, es que hasta la rata más astuta siempre deja un rastro. Mi general, yo solo cumplía órdenes. Desde arriba me dijeron que lo hiciera. El capitán se derrumbó, arrodillándose en el suelo. El miedo finalmente había vencido a la lealtad. ¿Quién se lo ordenó? ¿El coronel Ricardo Soto? Sí, mi general. El coronel y el jefe del batallón me dijeron que si solo gestionaba las listas, me caería una buena tajada. ¿Pruebas? En mi casillero al fondo, tengo un cuaderno. Un registro doble. Ahí está la lista real de personal y la lista de los fantasmas. Mendoza asintió, satisfecha. Sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Bien hecho, capitán. Su testimonio será muy útil. Por supuesto, no evitará un castigo, pero al menos le conseguiré que no lo den de baja. Tómelo como un pago por su cooperación. Con una mezcla de alivio y desesperación, el capitán le entregó el cuaderno. Era un simple cuaderno universitario. En su interior estaba detallado cómo Mateo Vargas y sus secuaces habían estado desfalcando al Estado durante los últimos 2 años, como el dinero que debía ser para los soldados se había convertido en su fondo para fiestas y lujos. Mendoza guardó el cuaderno en un bolsillo interior de su chaqueta. Ni una palabra de lo ocurrido esta noche a nadie, le advirtió con frialdad. Si Vargas se entera, usted dejará de ser un cómplice para convertirse en el autor principal. Entendido, mi general. Sin mirar atrás, Mendoza salió del puesto de vigilancia. El aire de la madrugada era gélido, pero en su pecho ardía una llama. Mateo Vargas, pensó, los fantasmas que tú creaste serán los que te arrastren al infierno. Su silueta, desapareciendo en la oscuridad, era la de una fiera que, tras abatir a su primera presa, ya acechaba a la siguiente. La lluvia comenzó a caer de nuevo, más fuerte esta vez, como un presagio de la tormenta de sangre que estaba a punto de desatarse sobre la 4ª división.
domingo por la tarde. En una tranquila zona agrícola en las afueras de Ayacucho, la paz del fin de semana había sido reemplazada por una escena que recordaba a un campo de trabajos forzados. Oye, tú. Tensa más esa malla. ¿Para eso te dan de comer en el cuartel? ¿No tienes fuerza o qué? El grito del coronel Ricardo Soto resonaba dentro de un invernadero a medio construir. Vestido de civil, con un sombrero de ala ancha, estaba sentado cómodamente a la sombra, devorando una pierna de pollo frito. A su lado, varias botellas de cerveza se enfriaban en un balde con hielo. En contraste, los soldados que colgaban precariamente de la estructura metálica del invernadero presentaban un aspecto lamentable. No llevaban su uniforme de faena, sino ropas viejas y raídas. Estaban cubiertos de sudor y polvo. Cabo Gutiérrez. Te veo muy lento. ¿Crees que te queda poco para irte de baja? Como no terminemos esto hoy, te haré dar vueltas a todo el batallón con el equipo completo. No, mi coronel. Le daremos más rápido, respondió el cabo, apretando los dientes mientras ajustaba un tornillo. Los habían llevado allí con la promesa de un permiso de fin de semana, pero la realidad era que estaban trabajando como esclavos en la chacra de los padres del coronel. En un rincón, el soldado Quispe cargaba sacos de abono. El hedor era insoportable, pero a Soto no parecía importarle mientras roía los huesos del pollo. No te preocupes, mamá. Mis muchachos son unas máquinas trabajando. Y lo mejor de todo es que es mano de obra gratis. Ja, ja, ja. La anciana madre del coronel, una mujer de manos arrugadas y piel curtida por el sol, sonreía mientras pelaba fruta. Ay, hijito, gracias a ti la chacra va para adelante. El ejército es una maravilla. En ese momento, dos camionetas negras levantando una nube de polvo aparecieron por el camino de tierra. No tenían placas militares. Se detuvieron bruscamente en la entrada de la chacra. ¿Y estos quiénes son? ¿No saben aparcar o qué? Gruñó Soto, levantándose con fastidio. Las puertas de las camionetas se abrieron y varios hombres corpulentos descendieron rápidamente. Todos vestían de civil, pero su pelo corto y su mirada penetrante delataban su profesión. Eran agentes de la policía militar del comando del Brain. Y entre ellos, caminando con paso firme, apareció Elena Mendoza. Llevaba una gabardina color beige y gafas de sol. Soto no la reconoció al principio. Oigan, ustedes. ¿Qué se creen? Esto es propiedad privada. Largo de aquí ahora mismo. Gritó. Mendoza se acercó lentamente, sin decir una palabra. Cuando estuvo frente a él, se quitó las gafas de sol. Buen día, coronel Soto. Un día perfecto para el trabajo de campo, ¿no le parece? Los ojos de Soto se abrieron como platos. La pierna de pollo que sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Mi general Mendoza? Se le ve muy cómodo con esa ropa, coronel. Una relajación que no se permite en el cuartel, imagino. Mendoza recorrió el lugar con la vista, los soldados congelados en la estructura, Quispe con el saco de abono, las botellas de cerveza esparcidas por el suelo. Esto es un malentendido, mi general. Los muchachos ellos ofrecieron voluntarios para una actividad de apoyo a la comunidad. Es una labor social. Tartamudeó Soto, inventando una excusa sobre la marcha. ¿Labor social? ¿Apoyo a la comunidad? Mendoza soltó una risa seca. El reglamento de servicio militar prohíbe explícitamente el uso de personal para fines privados. El apoyo a la comunidad solo se realiza a través de una solicitud oficial de las autoridades locales. ¿Le envió usted un oficio al alcalde de Ayacucho, coronel? Bueno, es que fue algo urgente y no hubo tiempo para los trámites. No es que no hubiera tiempo para trámites, es que usted se cree el rey de este lugar y piensa que las reglas no se aplican a usted. Mendoza hizo una seña. Los agentes que la acompañaban sacaron cámaras y empezaron a filmar y fotografiar toda la escena. El sonido de los obturadores era como un martilleo en el cerebro de Soto. Esperen. Dejen de grabar. Esto es una violación de mis derechos. Soto intentó abalanzarse sobre una cámara, pero un agente lo interceptó con facilidad. Mendoza dirigió su atención a los soldados, que seguían paralizados por el miedo. Soldados. Detengan todo lo que están haciendo y bajen de ahí. Los soldados dudaron, mirando de reojo a Soto, quien los fulminaba con la mirada. ¿No han oído mi orden? Bajen ahora. A partir de este momento,
El coronel Ricardo Soto ya no tiene autoridad sobre ustedes. Su comandante soy yo. Ante el grito de Mendoza, los soldados se apresuraron a bajar. El soldado Quispe, con lágrimas en los ojos, se acercó a ella. ¿Mi general, nos van a arrestar? Mendoza sacó un pañuelo de su bolsillo y limpió el rostro sucio de Quispe. Su expresión, normalmente severa, se suavizó por un instante. No. Ustedes son las víctimas. El delito lo comete quien da la orden. Se giró de nuevo hacia Soto. Su mirada volvía a ser de acero. Coronel Ricardo Soto. No lo voy a detener por abuso de autoridad y malversación de suministros. Por ahora. Pero tendrá que acompañarme al comando para una declaración como testigo. Oiga, general. ¿Usted no sabe quién soy yo? Soy de la escuela militar. Tengo compañeros hasta en el Ministerio de Defensa. ¿Se atreve a tocarme? Gritó Soto, en un último intento de intimidación. ¿Compañeros? ¿Ministerio? Mendoza dio un paso más hacia él. Era más baja que Soto, pero su presencia lo empequeñecía. Anoche, en un puesto de vigilancia fronterizo, encontré un cuaderno muy interesante. Un cuaderno donde se detalla cómo los sueldos de 10 soldados fantasma terminaban en sus bolsillos y en los del general Vargas. Las pupilas de Soto se dilataron por el pánico. ¿Cómo era posible? Si eso sale a la luz, usted no solo perderá su uniforme. Se pudrirá el resto de su vida en una prisión militar. Así que elija, coronel. Puede confesar que cumplía órdenes del general Vargas y obtener una sentencia reducida, o puede mantener una lealtad estúpida y hundirse solo. La oferta de Mendoza era un veneno dulce. La mente de Soto trabajaba a toda velocidad. Vargas era el tipo de hombre que lo sacrificaría sin pensarlo 2 veces. Su única salida era salvarse a sí mismo. Hablemos en la camioneta, dijo Soto, bajando la cabeza, derrotado. Una sonrisa gélida apareció en el rostro de Mendoza. Había picado el anzuelo. Los agentes metieron a Soto en una de las camionetas. Mendoza se dirigió a los soldados, que la miraban atónitos. Ustedes regresarán al cuartel en el otro vehículo. Vayan, dúchense y descansen. Les compensaré el día de hoy con un permiso especial. Gracias, mi general. Gritaron los soldados, eufóricos. Dejando atrás los vítores, Mendoza se ajustó el cuello de la gabardina. El plástico del invernadero se agitaba con el viento, produciendo un sonido siniestro. Las pruebas eran ahora abrumadoras, el cuaderno de los soldados fantasma y la confesión de Soto. La soga para el cuello del general Mateo Vargas estaba lista. Espérame, Vargas, susurró. Esas estrellas sucias que llevas en el hombro, te las voy a arrancar con mis propias manos. Subió al vehículo, y las camionetas abandonaron la chacra levantando una polvareda. Sobre el pacífico paisaje rural, la calma que precede a la tormenta se cernía, pesada y amenazante. Oficina del comandante de la 4ª División de Infantería. Un silencio tenso, que podía cortarse con un cuchillo, fue destrozado por el sonido de un objeto estrellándose. ¿Qué? ¿Que el coronel Soto fue llevado por la policía militar para un interrogatorio? Cras. El cenicero de cristal que el general Mateo Vargas lanzó contra la pared se hizo añicos. Los fragmentos volaron en todas direcciones, pero los 2 oficiales que estaban frente a él no se atrevieron a moverse ni un centímetro. Mantenían la cabeza gacha, temblando. El rostro de Vargas había pasado del rojo a un tono casi morado. Las venas de su cuello palpitaban como si fueran a estallar. ¿Y bien, habló o no habló ese traidor? Para eso los envié a averiguar, par de inútiles. ¿Se van a quedar ahí parados como estatuas? Vargas golpeó su escritorio con el puño. El jefe de personal respondió con una voz apenas audible. Mi general, es que la policía militar del comando ha sellado el caso. Hay un secretismo absoluto, es imposible acercarse. Le han prohibido las visitas y ni siquiera le han permitido contactar a un abogado todavía. Lo único que sabemos. Habla de una vez. Hay testigos que vieron al coronel Soto subirse voluntariamente al vehículo de la general Mendoza en la chacra. Dicen que su expresión era la de alguien que se había rendido. Vargas sintió que las piernas le flaqueaban y se dejó caer en su sillón. Ricardo Soto era su caja fuerte andante. Conocía cada detalle de sus chanchullos, la ruta para blanquear el dinero malversado,
las contraseñas de las cuentas secretas, incluso el nombre de la amante a la que le había comprado un apartamento en Lima. Todo había pasado por las manos de Soto. Maldita sea. Traidor de mierda, murmuró Vargas, sacando un cigarrillo con manos temblorosas. Y yo que le prometí el ascenso. Le costó varios intentos encender el cigarrillo. Con la primera calada profunda, junto con la nicotina, un instinto primario de supervivencia se apoderó de él. No podía dejarse caer así. Elena Mendoza era una fanática del reglamento, una mujer forjada en las foes que no se andaba con rodeos. Un enfrentamiento directo era una batalla perdida. Solo quedaba una opción, llevar la pelea al barro. Los ojos de Vargas se entrecerraron, adquiriendo el brillo reptiliano de una serpiente. Abrió un cajón oculto de su escritorio y sacó un teléfono prepago. Hizo una seña a sus dos oficiales. Acérquense. Cuando estuvieron junto a él, Vargas bajó la voz hasta convertirla en un siseo conspirador. A partir de ahora, cambiamos de estrategia. Dejamos de defendernos y pasamos al ataque. Esa mujer, Elena Mendoza, tiene un único punto débil. ¿Saben cuál es? Los oficiales negaron con la cabeza. Que es mujer. Y que viene de las fuerzas especiales. Vamos a usar eso en su contra. Vargas empezó a garabatear palabras en una hoja de papel. Histérica. Abuso de autoridad. Inspecciones abusivas. Moral de la tropa por los suelos. Quiero que ahora mismo empiecen a filtrar anónimos al Comando Conjunto, al Ministerio de Defensa y a todas las organizaciones de derechos humanos que se les ocurran. El contenido será este: la nueva comandante, en su afán por consolidar su autoridad, está tratando a oficiales inocentes como si fueran criminales. Y añadan esto, que por las noches bebe y llama a sus subordinados para insultarlos y humillarlos. Pero, mi general, eso no es cierto. Dicen que la general no prueba una gota de alcohol, objetó tímidamente el jefe de operaciones. Vargas le lanzó una bocanada de humo a la cara con una sonrisa burlona. Idiota. La verdad no importa. Lo que importa es la sospecha. Cuando empiece a correr el rumor de que una general de 3 soles se emborracha y tiene ataques de histeria por la noche, nadie se parará a comprobar si es verdad. Su carrera estará acabada. En Lima odian los escándalos. Los ojos de Vargas brillaban con una luz febril. Y una cosa más. Den la orden a todas las unidades de la división. Si la general Mendoza aparece de visita, quiero que finjan incompetencia. Que le saluden mal, que tartamudeen en los informes. Y si después hay alguna encuesta de clima laboral, que todos escriban que se sienten intimidados y coaccionados por la actitud agresiva de la comandante. Era un acto de insubordinación masiva, un plan para socavar la cadena de mando desde sus cimientos. Pero una rata acorralada es capaz de cualquier cosa. Tenemos que debilitar a Mendoza antes de que ese traidor de Soto termine de cantar. ¿Ella quiere inspeccionarme? ¡Qué graciosa! Yo la convertiré a ella en el objeto de una investigación. Esa misma noche, los foros de Internet y los buzones de quejas del Ministerio de Defensa se inundaron de mensajes anónimos. Denuncia de abuso de poder en el BRAIM. La histeria de una general nos está asfixiando. General Mendoza impone métodos de las FOES y denigra al personal. Los textos eran sensacionalistas y detallados, escritos para parecer el testimonio real de una víctima. Por supuesto, eran pura ficción, creada por los secuaces de Vargas. El rumor, como un virus, se extendió por todas las unidades del frente. A la mañana siguiente, en el cuartel general del BRAIM, el ambiente era extraño. Los oficiales cuchicheaban en los pasillos. Incluso el edecán de la general Mendoza miraba su tablet con expresión preocupada. Cuando Mendoza llegó, su rostro era el de siempre, tranquilo e impasible. Pero al entrar en su oficina, encontró sobre su escritorio una solicitud oficial de la Inspectoría General del Ejército pidiendo explicaciones sobre las acusaciones. Mi general, la opinión pública en Internet es muy negativa, dijo el edecán con cautela. Desde Lima exigen una aclaración. Creo que debería emitir un comunicado oficial. Mendoza se sentó y tomó el documento. Abuso de poder. Acoso laboral. Una colección de calumnias. Dejó el papel sobre la mesa y miró por la ventana, en dirección al cuartel de la 4ª División. Le pareció ver una columna de humo negro elevándose desde allí. Mateo Vargas. Está jugando más sucio de lo que esperaba.
En su voz no había ira, solo un desprecio gélido. ¿Aclaraciones? No. Las aclaraciones las dan los culpables. Mendoza levantó el auricular del teléfono. Jefe de la Policía Militar, inspector y asesor legal. A mi oficina. Inmediatamente. La orden fue breve, pero su peso era inmenso. Los agujeros que las ratas habían roído para atacarla, Mendoza los usaría ahora para agarrarlas por el cuello. El campo de batalla había cambiado. Ya no era una simple investigación de corrupción. Era una guerra total por el honor. O más bien, por la propia existencia como soldado. Oficina de la Comandante General del Braim. En el monitor gigante de la pared se proyectaban las docenas de mensajes difamatorios publicados en los foros militares. El jefe de la Policía Militar, el inspector y el asesor legal esperaban de pie, en tensión. Elena Mendoza dejó su taza de café sobre la mesa con delicadeza. Observen bien. Esto que ven aquí es una invitación. Una invitación que nos ha enviado el general Mateo Vargas. ¿Una invitación, mi general? Preguntó el asesor legal, confundido. Esto es una calumnia y una difamación en toda regla. Deberíamos movilizar a la unidad de delitos informáticos para identificar a los autores y responder con toda la fuerza de la ley. Mendoza negó con la cabeza y señaló un rincón de la pantalla con el dedo. Miren las horas de publicación. 2 de la mañana, 3, 4 a intervalos regulares. Y el estilo de escritura. Siento una profunda decepción con la vida militar. Quiero morir es un melodrama de victimismo. Los ojos de Mendoza se afilaron. Esto no lo escribieron soldados rasos. A esas horas, ellos ya han entregado sus celulares o están durmiendo. Los únicos que pueden usar Internet con libertad a esas horas son los oficiales de guardia o los que tienen un despacho propio. Claro. Exclamaron los 3 oficiales a la vez. Jefe de la Policía Militar, ¿tenemos los resultados del rastreo de IP? Sí, mi general. Tal y como sospechaba. El 80% de los mensajes se publicaron desde una cabina de Internet en Ayacucho. El resto, desde la red pública del cuartel general de la 4ª División. ¿Consiguió las grabaciones de la cabina? Sí, mi general. Proyectando ahora. La pantalla cambió. Apareció la imagen granulada del interior de una cabina de Internet. En un rincón, 2 hombres con gorras caladas tecleaban frenéticamente. La calidad era mala, pero el emblema en la espalda de sus chaquetas era inconfundible, el escudo de la 4ª División. Esos son el chofer y el asistente personal del general Vargas. Exclamó el inspector. Bingo. Seguramente su general les ordenó ir allí a escribir estas novelas, dijo Mendoza. Y lo más estúpido de todo es que, al revisar los registros de pago, descubrimos que pagaron con la tarjeta corporativa del general Vargas. Mendoza se levantó. Con esto, sumamos un nuevo cargo a la lista, denuncia falsa según el Código de Justicia Militar. Y violación de la Ley de Delitos Informáticos. Añadido a la malversación y el abuso de autoridad, es una colección impresionante. Se acercó al mapa del Braem que colgaba de la pared. Ellos pensaron que con esta campaña de desprestigio yo me asustaría, que detendría la inspección o me pondría a la defensiva. Pero se equivocan. En las FOES aprendí que cuando el enemigo ataca, es precisamente cuando debes aprovechar su distracción para penetrar sus defensas y cortarle la yugular. Mendoza señaló el cuartel de la 4ª División con su bastón de mando. Operación Telaraña. A partir de este momento, movilizamos a todo el personal disponible de la Inspectoría y la Policía Militar. Vamos a intervenir simultáneamente el cuartel general, los 3 batallones de infantería y todas las unidades dependientes. ¿Un registro simultáneo, mi general? Es una operación a muy gran escala. Necesitaríamos la autorización de Lima. De la autorización me encargo yo. No podemos darles tiempo a destruir pruebas. El momento es ahora, mientras están distraídos difundiendo sus mentiras. Quiero que lo incauten todo, archivos, discos duros, libros de contabilidad, registros de vehículos, no dejen ni un solo trozo de papel. A la orden. Los oficiales salieron corriendo de la oficina. Sola, Mendoza se ajustó la guerrera de su uniforme. Y ahora, iré a visitar al protagonista. Poco después, su vehículo oficial atravesaba la entrada del batallón de abastecimiento y transporte de la 4ª División.
Era la unidad comandada por el hombre de mayor confianza de Vargas, y el punto intermedio que usaban para desviar los bienes malversados. La llegada de la general desató el pánico. El comandante del batallón salió corriendo a recibirla. Mi general. No esperábamos su visita. Una inspección nunca se anuncia, comandante. ¿Ya almorzó? Sin darle tiempo a reaccionar, Mendoza se dirigió directamente al comedor. Era la hora del almuerzo. Los soldados hacían cola con sus bandejas. En el menú del día ponía seco de res, pero en las ollas solo había un guiso aguado con algunos trozos de verdura flotando y casi nada de carne. Mendoza tomó un cucharón y removió el contenido. Apenas había carne, solo cebollas y zanahorias. ¿A esto le llaman seco de res? ¿O es sopa de verduras? Ah, bueno, hoy el proveedor de carne tuvo un problema, tartamudeó el comandante, sudando a chorros. Mendoza llamó a un soldado de la fila. ¿Siempre comen así? El soldado dudó, mirando de reojo al comandante. Detrás de él, el suboficial encargado del comedor le lanzó una mirada amenazante y carraspeó. Mendoza lo vio. Suboficial, si le duele la garganta, vaya a la enfermería. Deje de amenazar a sus soldados. El suboficial retrocedió, asustado. Mendoza le puso una mano en el hombro al soldado y le habló con voz suave. No tengas miedo. Di la verdad. Yo te protegeré. Te lo prometo. El soldado miró a los ojos de la general. Vio en ellos una firmeza inquebrantable. Armándose de valor, habló. No, mi general. Normalmente es peor que esto. Carne vemos una vez al mes, si tenemos suerte. Y los fines de semana, el comandante saca arroz y carne del almacén en su camioneta. No sabemos a dónde lo lleva. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor. La verdad, reprimida durante tanto tiempo, había estallado. ¿Ha oído eso, comandante? Mendoza se giró lentamente. El comandante estaba pálido, a punto de desmayarse. Ese mocoso miente. ¿Está loco o qué? ¿Miente? Policía militar. A su llamada, los agentes que esperaban fuera entraron en el comedor. Registren la oficina del comandante, su residencia y su vehículo personal. Incauten libros de cuentas, estados bancarios y la grabación de la cámara del coche. Y pongan a este soldado y a todos los cocineros bajo protección como testigos. Que nadie pueda tomar represalias. A la orden. El comandante se desplomó en el suelo, derrotado. Mendoza lo miró desde arriba y le dio el golpe de gracia. Dígale a Mateo Vargas que ya no le quedan escondites. La telaraña que he tejido ya los ha atrapado a todos. En ese mismo instante, los registros simultáneos comenzaban en toda la división. Los agentes de la inspectoría sacaban cajas llenas de documentos, y la oficina de Vargas era custodiada por la policía militar. La trampa que los conspiradores habían cavado para Mendoza se estaba convirtiendo en su propia tumba. La telaraña de la general era densa, y no había escapatoria posible. Solo quedaba arrastrarlos a la luz y someterlos a juicio ante el mundo. Sala de conferencias del comando del Brain. El aire era pesado, casi irrespirable por el silencio. Los comandantes de las divisiones y unidades subordinadas, una docena de oficiales de alto rango, estaban sentados alrededor de una mesa ovalada. Nadie hablaba. El asiento principal, en la cabecera de la mesa, estaba vacío, y su ausencia proyectaba una sombra de autoridad sobre toda la sala. El general de división Mateo Vargas se secaba el sudor de la frente una y otra vez. Aunque el aire acondicionado funcionaba, se sentía como si estuviera en un sauna. Su silla contigua también estaba vacía, el asiento del coronel Ricardo Soto. El hecho de que Soto llevara varios días de baja médica aumentaba su ansiedad. Habrá cantado todo ese traidor, pensaba. No, no puede ser. Él también es cómplice. Si habla, nos hundimos juntos. En ese momento, la puerta se abrió. De pie. La comandante general del Brain. Todos se pusieron firmes. La general Elena Mendoza entró. Caminaba con una precisión marcial, su uniforme impecable, las condecoraciones brillando en su pecho, las estrellas de general sobre sus hombros. Pero lo que más brillaba era su mirada. Subió al estrado y recorrió la sala con la vista. Pueden sentarse. No se sentó. Se quedó de pie, junto al micrófono.
He convocado esta reunión de emergencia por una sola razón: extirpar el tumor cancerígeno que está creciendo dentro de este comando. El corazón de Vargas dio un vuelco. Proyecten la pantalla. La primera imagen que apareció fue una lista de nombres en una hoja de cálculo. Batallón de Infantería 19, Tercera Compañía. Sargento Ismael Condori y 9 más. Los llamados soldados fantasma. Existen en el papel, pero no en la unidad. General Vargas, Mendoza lo señaló directamente. Todas las miradas se giraron hacia él. Sí, mi general. ¿Dónde están estos soldados? Creo que deben estar en comisión de servicio, tartamudeó Vargas. Mendoza sonrió con frialdad. ¿Comisión? No había ni un solo escritorio para ellos en el comando. Pero sí encontré algo interesante: los extractos de sus cuentas bancarias. La pantalla cambió, mostrando un historial de transferencias. El sueldo de los soldados, tan pronto como era depositado, se transfería automáticamente a una cuenta a nombre de un tal Manuel Vargas, el hermano menor del general. Usó el nombre de su hermano para crear una cuenta fantasma y robar el sueldo de sus hombres. Durante los últimos 2 años, un total de casi 300.000 soles. Con el dinero de sus soldados se pagaba sus parrilladas y sus fines de semana de lujo. ¿No es así, general? Ese es un malentendido. Mi hermano necesitaba un préstamo y... Mentira. Lo cortó Mendoza en seco. Siguiente imagen. Ahora era un video. Las imágenes de los soldados trabajando precariamente en el invernadero, y el coronel Soto bebiendo cerveza y comiendo pollo. El rostro de Vargas se volvió blanco como las calorías. El coronel Soto ya lo ha confesado todo. Declaró que fue usted quien le ordenó usar a los soldados para trabajos privados a cambio de buenas calificaciones en su legajo. Aquí tengo su declaración firmada. Mendoza arrojó un grueso fajo de papeles sobre la mesa. El golpe resonó en la sala. Es una conspiración. Soto está intentando incriminarme, gritó Vargas, desesperado. Sí. ¿Y esto también es una conspiración? La última imagen apareció en la pantalla: las capturas de los mensajes difamatorios, y junto a ellas, el resultado del rastreo de IP. La cabina de internet de Ayacucho y la oficina del propio general Vargas. Un ataque a mi reputación, con insinuaciones sexuales y noticias falsas. Y todo escrito desde su oficina y por sus subordinados, pagado con su tarjeta corporativa. Usando el dinero de los contribuyentes para orquestar una campaña de desprestigio contra un superior. ¿Es eso lo que hace un general de la República del Perú? La sala estaba en shock. Los otros comandantes miraban a Vargas con una mezcla de horror y desprecio. Había arrastrado el honor del uniforme por el fango. Vargas, viéndose perdido, se levantó de un salto. ¿Y usted quién es para juzgarme, Mendoza? Se da muchos aires por venir de las FUES, pero la guerra real es otra cosa. ¿Sabe cuántos años de mi vida he dedicado a esta institución? Gritaba sin control, olvidando rangos y protocolos. Era su último y patético acto de resistencia. Mendoza no se inmutó. Se acercó a él lentamente y, con una voz baja pero afilada como el hielo, le dijo: ¿Dedicación? ¿Robar el rancho de sus soldados y explotar su trabajo es dedicación? Es por gente como usted que los verdaderos soldados, los que se sacrifican en silencio, son desprestigiados. Mendoza sacó un sobre de su chaqueta. Este es un documento firmado por el inspector general y el comandante general del ejército. General de división Mateo Vargas, por los delitos de abuso de autoridad, malversación, denuncia falsa y violación del Código de Honor Militar, queda relevado de su cargo con efecto inmediato. Relevado del cargo. La sentencia fue como un mazazo. Las piernas de Vargas cedieron. Ser relevado del cargo era, en la práctica, el fin de su carrera militar. Mendoza hizo una seña. La puerta trasera se abrió y 4 agentes de la policía militar entraron, esposas en mano. Queda detenido en flagrancia. Sus excusas, déselas al juez militar. Se le acabaron las oportunidades. No. Suéltenme. ¿No saben quién soy? Soy un general de división. 2 soles. Los agentes le torcieron los brazos a la espalda. Las brillantes estrellas de su hombro se arrugaron miserablemente. Forcejeó, pero no pudo hacer nada contra la fuerza de los agentes. Ya verás, Mendoza.
No creas que esto se quedará así. Los gritos de Vargas se fueron apagando a medida que los sacaban de la sala. Mendoza, con la compostura intacta, se volvió hacia los demás comandantes. Continuemos la reunión. La cuarta división quedará temporalmente bajo el mando del segundo comandante. No quiero que cunda el pánico. Cada uno a su puesto y cumpla con su deber. Fin del comunicado. Actuaba como si nada hubiera pasado. Pero todos en esa sala sabían que acababan de presenciar un terremoto. Un trozo de carne podrida había sido extirpado, y un nuevo orden se había establecido en el Brain. El huracán llamado Elena Mendoza acababa de barrer toda la inmundicia. 2 meses después. Tribunal Superior de Justicia Militar, Lima. La sala estaba abarrotada. Representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y, sobre todo, padres de soldados de la Cuarta División llenaban cada asiento. En medio de una tensión palpable, el juez entró. Todos se pusieron de pie. Luego, 2 hombres fueron conducidos al banquillo de los acusados, Mateo Vargas y Ricardo Soto. Su aspecto era deplorable. Atrás quedaban los uniformes de gala y las insignias de poder. Vestían trajes de recluso de color caqui, con un número de identificación estampado en el pecho. La vida en prisión preventiva les había consumido. Estaban delgados, demacrados, con el pelo canoso y desordenado. No quedaban nada de los reyes de Ayacucho, solo eran un anciano y un hombre de mediana edad, patéticos y derrotados. El fiscal militar comenzó a leer los cargos. El acusado Mateo Vargas, durante su mandato como comandante de la Cuarta División, malversó fondos públicos destinados al rancho de la tropa por un valor de 320,000 soles. Abusó de su autoridad forzando a sus subordinados a realizar trabajos privados. La lista de delitos tardó más de 10 minutos en ser leída. En la sala se oían suspiros de indignación y maldiciones en voz baja. El abogado defensor, un conocido exfiscal militar, se levantó con una sonrisa socarrona. Señoría, mi cliente es un hombre que ha dedicado su vida a la patria. Las sumas mencionadas como malversadas se usaron como fondos de representación para el buen funcionamiento de la unidad, y los trabajos privados eran en realidad actividades para fortalecer los lazos entre el comandante y su tropa. Pudo haber alguna irregularidad administrativa, pero todo se hizo siguiendo las costumbres. ¿Costumbres? Una voz fría resonó desde la primera fila. Era la general Elena Mendoza. Estaba allí como testigo principal. Su sola presencia, sentada en silencio, dominaba la sala. Se levantó y caminó hacia el estrado de los testigos. Miró directamente a Vargas, quien no pudo sostenerle la mirada. El abogado acaba de llamar fondos de representación a una malversación y fortalecer lazos a la explotación. En las FOES, nos entrenaron para cortar el cuello del enemigo, pero nunca nos enseñaron a apuñalar por la espalda a nuestros propios hombres. Mendoza levantó una memoria USB. Aquí dentro tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad de los restaurantes de lujo y los clubes privados donde el general Vargas gastó esos fondos de representación. Y también tengo el audio del sufrimiento de los soldados mientras fortalecían lazos construyendo el invernadero de su coronel. ¿Usted llama a eso costumbre? Cuando un crimen se repite, no se convierte en costumbre, sino en un vicio. Y en el ejército, un vicio es un enemigo interno más peligroso que cualquier otro. Estoy aquí, como comandante general del Brain, para aniquilar a ese enemigo interno. Su testimonio fue el golpe de gracia. El abogado defensor se quedó sin palabras. No había argumento legal que pudiera rebatir las pruebas y la lógica aplastante de Mendoza. Llegó el momento de la sentencia. El presidente del tribunal leyó el veredicto. Este tribunal condena al acusado Mateo Vargas a 7 años de prisión efectiva. Y al acusado Ricardo Soto a 4 años de prisión efectiva. Adicionalmente, se ordena la devolución íntegra del monto malversado y, en aplicación del Código de Justicia Militar, se decreta la degradación y expulsión de ambos de las Fuerzas Armadas. Expulsión. Para un militar, era el equivalente a una sentencia de muerte. Sus rangos serían anulados, serían degradados a soldados rasos, y lo más importante, perderían el derecho a la pensión militar por la que tanto habían conspirado. No. Mi pensión. Mi dinero. Gritó Vargas, derrumbándose en el suelo. Los guardias tuvieron que levantarlo a la fuerza. Esto es ilegal. Soy un general. Mendoza. Tú me hiciste esto. Pero Mendoza permaneció impasible. Mientras se lo llevaban, le dijo en voz baja.
tus estrellas nunca brillaron, Vargas. Estaban manchadas de lodo desde el principio. Ahora, ve y paga tu deuda. Para siempre. Las puertas del tribunal se cerraron y la sala estalló en aplausos y vítores. Los padres de los soldados se abrazaban, llorando de alivio. Una anciana se acercó a Mendoza y le tomó la mano. Gracias, mi general. Muchas gracias. Mendoza le devolvió el apretón con ambas manos. No tiene nada que agradecer. Discúlpeme usted por haber llegado tarde. No se preocupe más por su hijo. Yo me encargaré personalmente de que regrese a casa sano y salvo cuando termine su servicio. Al salir del tribunal, la luz del sol era cegadora. Una larga y dura batalla había terminado. La justicia había prevalecido. Pero Mendoza no sonreía. Sabía que esto no era el final, sino el comienzo de la reconstrucción. Regresemos, le dijo a su chofer. ¿A dónde nos esperan nuestros soldados? El vehículo oficial se deslizó por las calles de Lima, rumbo a las alturas de Ayacucho. El aire viciado de la corrupción había sido purificado. Las estrellas habían caído.